La imaginación a lo fiscal, por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuech. Oportunamente, en Superávit Fiscal, se afirmó que la obtención de los gemelos, fiscal primario y de la balanza comercial, era el requisito que precede al lanzamiento de un ciclo virtuoso de crecimiento con empleo y distribución, pero que, al alcanzarlos, debía ser producto del virtuosismo de las medidas implementadas y no de una autopercepción que se intenta consolidar con una imaginativa técnica contable. Posteriormente, se pasó revista a ciertas definiciones. Déficit fiscal primario es la diferencia de signo negativo entre los ingresos y gastos corrientes del sector público nacional en un periodo dado. Déficit financiero es el déficit fiscal primario más el pago de intereses de la deuda pública. Déficit de las jurisdicciones subnacionales es en cual incurren las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Déficit cuasi fiscal es el saldo negativo entre intereses cobrados y pagados por el Banco Central de la República Argentina. Déficit fiscal total es la sumatoria de los déficits financiero de la Tesorería Nacional, el de las jurisdicciones subnacionales y el cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina. En este marco, y violentando principios básicos de la disciplina económica, lo que aparecía como inclinación al dibujo, hoy es un método consolidado que tiene como eje central la mutación del concepto de devengado al de caja de forma permanente. Los laboratorios de resonancia afines a la gestión de la libertad avanza plantean sin sonrojarse superávit primario, financiero y disminución del cuasi fiscal, aunque este último solo obedezca al traspaso de pasivos remunerados del Banco Central a la tesorería. Antes de avanzar en los límites que esta práctica está encontrando, vale la pena analizar los pretendidos logros. Como se puede observar en el cuadro, la recaudación en términos reales, el efectivo poder de gasto, disminuyó un 11,1% comparando julio del 24 versus julio del 23. Es dable destacar que dicho guarismo incluye el incremento de la presión impositiva que sufrieron las actividades económicas, tanto por la suba de la alícuota en 10 puntos porcentuales del 7,5% al 17,5%, como por la ampliación de la base imponible del impuesto país. Asimismo, en los tributos asociados al nivel de actividad, la disminución de lo percibido alcanza guarismos de notable amplitud. Cuadro: recaudación Tesorería Nacional, comparativo julio 2023-2024 en miles de millones de pesos. Fuente: elaboración propia en base a datos de AFIP. La metodología usada en su diseño implicó actualizar con índices ad hoc, columna 3, lo recaudado por el mismo tenor en julio 23, columna 2,
y compararlo con lo efectivamente ingresado en el mismo mes del corriente año, columna 5. En las columnas 6 y 7 se visualizan las variaciones nominales y reales, cuya diferencia es simplemente haber descontado la actualización del período. Ahora bien, lo realizado por el gobierno no es inocuo. Hay consecuencias. La situación fiscal indica claramente lo equivocado de los planteos libertarios al pretender aislar las políticas de ajuste de lo que éstas producen sobre el sector real de la economía. La corrección perseguida se basa simplemente en bajar el gasto público de cualquier manera, afectándose tanto el gasto corriente como la inversión pública, ignorándose así las repercusiones negativas, directas e indirectas, que tales decisiones producen sobre las variables que hacen al resultado fiscal que se busca controlar. El arreglo perseguido se vuelve así ilusorio. Por un lado, la recesión resultante de las opciones enunciadas afecta en forma directa a la recaudación fiscal, pero esta es paulatina y se va agravando con el paso del tiempo, porque, por un lado, las familias usan sus ahorros para financiar sus déficits de ingresos y, por otro, las empresas tratan de mantener sus plantillas de trabajadores recurriendo a arreglos transitorios para luego pasar a las suspensiones. Estos fenómenos son temporarios, ya que los ahorros terminan agotándose y los empresarios, dada la continuidad de la caída de la demanda, recurren al despido parcial o al cierre temporal, como pasó anterior al cese definitivo de actividad. Otras políticas que implementa el gobierno libertario agravan esta fase. El crawling peg del 2% mensual, inferior a la inflación del periodo, incrementa los precios en dólares, dificultando las exportaciones y facilitando las compras al exterior, reafirmando así la tendencia recesiva. La continuidad de estos procesos realimenta la caída de la demanda, con lo cual la recesión se torna en depresión, generándose un temido círculo vicioso. A más ajuste, menos resultados, lo que obliga cada vez a intensificarlo, volviéndose a perder ingresos y ocupación en un proceso circular condenado al fracaso. Es hora de modificar de cuajo la actual situación. El conjunto de la dirigencia empresarial, sindical, política, social y religiosa mancomunadamente debe sentar las bases definitivas de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Dios guíe a los decisores.